Hola amigos, en el presente video vamos a describir el módulo de drenaje que viene dentro del programa de Hidro, diseño de estructuras hidráulicas para sistemas de riego y drenaje. Entonces acá en el módulo de drenaje tenemos un módulo completo muy amplio que nos permite hacer algunos trabajos en calcular algunas variables en el diseño de sistemas de drenaje. No tenemos el régimen permanente, en la segunda pestaña tenemos el régimen no permanente, determinar la fluctuación de la tabla de agua, diseñar el dren lateral, es decir, cuando tengo sistemas compuestos o en tuberías, cuando tengo el dren colector y un dren interceptor, ¿no? Es decir, para evitar que el agua de escorrentía superficial y subsuperficial que viene de una colina a una loma llegue a ingresar a una área agrícola o plana, ¿no? Bien, toda la metodología que tenemos aquí en el programa de Hidro, bueno, básicamente está basado en todo lo que es las estructuras hidráulicas, desde en la publicación del Hidro y la número 20, que es Discharge Measurement Structures, bueno, es en Holanda, y de sistema de drenaje, pues todo el compendio está en la publicación número 16 del IDRI, que es en principios de drenaje y aplicaciones, ¿no? Bueno, esto es la información o lecture notes que recibimos en una maestría en Holanda, ¿no? En riego y drenaje. Bien, entonces todo lo que vamos a ver en de Hidro está aquí en este libro con ya alguna experiencia de campo, ¿no? Bien, en esta pantalla, en la parte superior, vemos que tenemos la ubicación del dren, que puede ser en la capa impermeable, en un estrato homogéneo, entre dos estratos, en el estrato superior o en el estrato inferior, ¿no? Estrato u horizonte inferior. Luego abajo tenemos el tipo de drain, que puede ser zanja más tubería, y aquí tenemos el esquema en donde podemos ver cada una de las variables que tenemos, ¿no? Y la información tenemos en esta parte de acá, y nos va seleccionando la ecuación más recomendada técnicamente para hacer el cálculo de los drenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver para un sistema de drenaje en un estrato homogéneo, es decir, en donde toda la textura del perfil es igual, con un solo valor de K de conductividad hidráulica. Entonces acá tenemos nosotros el esquema donde tenemos el árbol, un corte, la ubicación de los drenes, que está ubicado, esta es la profundidad de la tabla de agua, la cual yo busco mantener a través de el cálculo de separación entre drenes, y esta es la profundidad del dren, P sub D, y PI es la profundidad del estrato impermeable. Entonces esta línea amarilla es el estrato impermeable, y L es la longitud o la separación entre drenes. Entonces vamos a cargar un ejercicio, y me dice que para el caso de tubería, con una recarga de 10 milímetros por día, la profundidad de la tabla de agua que yo la quiero mantener es 1 metro, y la profundidad del dren 1,50, y el estrato se encuentra a una profundidad de 4,8 metros, ¿no? Y la conductividad hidráulica, en este caso, como es homogéneo, es de 1,2 metros por día, y tenemos el radio de la tubería de 110 milímetros, ¿no? Entonces, automáticamente el programa me ha seleccionado la ecuación de Hochhaut, y me va a calcular la separación entre drenes. Hochhaut es el método o es la metodología más completa para el cálculo de la separación de drenes. Hochhaut es un científico holandés, y toda su teoría y práctica hoy en día es utilizada en todo el mundo, ¿no? En los países desarrollados, Estados Unidos, Australia, Europa, etcétera, etcétera, se utiliza Hochhaut, ¿no? Entonces simplemente acá tenemos los botones, cargar y calcular, ¿no? Entonces me dice que para estas condiciones yo necesito instalar mis drenes en tubería a 28-29 metros, ¿no? Si yo mejoro, por ejemplo, la conductividad hidráulica a 2 metros por día, obviamente mis drenes van a incrementar la separación.
si yo incremento un suelo arenoso que tiene una alta conductividad hidráulica, mis drenes se pueden instalar a 67 metros. Ahora, ¿qué pasaría si cambio a zanja para esas mismas condiciones? Entonces vamos a poner 5 y vamos a calcular, me da a 61 metros, es decir, la diferencia entre tubería y zanja no es pequeña, es debido más a las características hidráulicas que tiene un canal versus una tubería, ¿no? Ahora, si yo deseo hacer el cálculo en régimen no permanente, pues también me da la opción de hacerlo en una zanja más tubería o tubería, ¿no? En este caso vamos a hacer para zanja. Y acá tenemos igual la descripción de cada una de las variables, la separación entre zanjas, tengo la planta, la zona radicular, la profundidad de tabla de agua mínima que yo debo permitir, digamos que a través de una recarga o lluvia pueda ascender sobre la carga estática. Siempre va a haber un régimen, ¿no es cierto? Régimen no permanente significa que no hay un nivel estático, sino que siempre va a haber una variación de la elevación del nivel del agua en el subsuelo. Entonces acá tenemos los datos, la recarga instantánea, la profundidad de tabla de agua y agua mínima, la profundidad del drain, la profundidad del estrato impermeable, etcétera, etcétera, y todas las características, ya sea de la zanja o sea de la tubería. Entonces vamos a cargar los datos y automáticamente me calcula la separación entre drenes por el método de Glover-Doom, ¿no? Entonces ponemos calcular. Y para estas condiciones, ¿no? Para mantener la tabla de agua a 1 metro, la profundidad del drain a 1.8 metros y la profundidad del estrato impermeable de 9.5, me dice que el tiempo para un descenso de la tabla de agua desde la mínima hasta la carga de diseño es de 3 días, ¿no? Entonces me dice que la separación entre drenes es de 48.72 metros, es decir, yo un campo, si esta es ya la separación ajustada, verificada, calculada y modelada, entonces significa que todos los drenes laterales deben instalarse a esta separación, y luego los colectores simplemente van uniendo cada una de los drenes laterales. Acá tenemos en la siguiente pestaña que nos permite calcular la fluctuación que va a tener la tabla de agua para el diseño que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, en esta parte tenemos que ingresar la información del diseño que ya hemos realizado. Acá abajo calculamos, hacemos un preanálisis por el método de Hellinga para determinar la carga hidráulica que va a generar una determinada precipitación, así como también la descarga hidráulica diaria que va a tener, ¿no? Y acá en esta matriz tenemos que ingresar los valores que nosotros queremos ingresar, puede ser 10 días, 20 días o 30 días. Sin embargo, nosotros podemos calcular, acá tenemos el número de datos 20 y el delta T, es decir, para un día, no un día consecutivo. Acá tenemos el gráfico en donde nos va a mostrar la profundidad del drain y la fluctuación de la tabla de agua, ¿no? Entonces vamos a cargar un ejercicio. Me dice que la recarga instantánea es de 25 milímetros, la profundidad de tabla mínima es de 1 metro, profundidad del drain 1.8, conductividad hidráulica es de 1 milímetro por día, el tiempo de descenso de la tabla de agua es de 10 días, la porosidad drenable es del 5% y la separación entre drenes de 90 metros. Entonces primero calculamos nosotros la profundidad equivalente, el factor de reacción alfa, el flujo bajo el drain y la profundidad inicial de la tabla de agua, ¿no? Es decir, estos valores de acá tenemos que precalcularlos antes de ingresar al cálculo de la carga hidráulica, es decir, el ascenso de la tabla de agua en el subsuelo y la descarga diaria que vamos a tener en milímetros por día. Entonces ahora ponemos calcular y acá me ha determinado la carga hidráulica que va a existir por efecto de cada una de las precipitaciones. Por ejemplo, tenemos el día 3 una precipitación de 20 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros, etcétera, etcétera. Yo ingreso acá la precipitación que puede haber a nivel mensual, día a día, y evaluar cuál va a ser el comportamiento o cuál va a ser la posición de la tabla de agua en el subsuelo. Entonces, por ejemplo, acá me dice que la profundidad del agua ha llegado casi hasta los 0.5 metros, es decir, si yo pretendo, pero a esta profundidad ha estado 1 o 2 días, ¿no? Entonces yo, dependiendo del cultivo, de la resistencia al anegamiento, yo debo hacer primero un preanálisis de la fluctuación de la tabla de agua que va a pasar con mi sistema de drenaje, ¿no? Para poder
corregir cualquier, ajustar primero el diseño antes de trazarlo ya en el diseño definitivo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa ahora si yo la separación de entre drenes la voy a reducir a 80 metros y voy a calcular de nuevo Gelinga, y tengo que la variación ha sido mínima, ¿no? Pero si yo voy a bajar que el descenso de la tabla de agua debe producirse en 3 días, entonces debo volver a calcular y automáticamente sí ya me ha variado la posición de la tabla de agua, ¿no? Entonces aquí podemos evaluar la posición de la tabla de agua para diferentes tiempos de drenaje, ¿no? Es decir, ya es más para hacer un análisis qué va a pasar, por ejemplo, con mi red de canales, etcétera, etcétera, cómo va a ser la posición de la tabla de agua en el subsuelo. Luego tenemos dren lateral, es decir, el diseño del dren lateral, especialmente cuando se trata de tuberías. En este esquema de acá tenemos vista en planta el dren lateral 1, lateral 2 y el colector, ¿no?, que va por el centro. El área de neta de influencia del dren es toda el área que tenemos acá. Acá tenemos un corte azubano en donde está el dren, la posición de la tabla de agua, el dren y la posición de la tabla de agua, ¿no? Entonces tenemos las diferentes diámetros y longitudes que puede tener, ¿no?, una combinación de diámetros. En este caso, por ejemplo, acá tenemos el dren lateral. Este dren lateral tiene una recarga específica. Ya hemos calculado una separación entre drenes, una longitud del dren, ¿no es cierto?, que vamos a estimar de acuerdo a las dimensiones de la parcela, la pendiente que debe existir desde el inicio hasta el final, la rugosidad que va a tener el tubo y el factor de funcionamiento, es decir, un factor de seguridad. Normalmente en sistemas de drenaje nosotros debemos asegurar mínimo un 50-60% de sobredimensionamiento por colmatación de las tuberías, y los resultados me da el volumen de agua diario, el caudal del dren en litros por segundo y el diámetro interno mínimo que debe tener esa tubería, ¿no? Entonces vamos a cargar un ejemplo. Me dice que vamos a diseñar a ver cuál sería el diámetro mínimo interno que debe tener una tubería de drenaje para una recarga de 7 milímetros, separación entre drenes de 25 metros, longitud del dren de 150 metros, la pendiente del lateral en metros por 1000 metros es de 2 metros por cada 1000 metros, la rugosidad de Manning es de 0.09, una tubería de PVC, y el factor de funcionamiento del 60%, es decir, quiere decir que vamos a sobredimensionar nuestro sistema de riego para por tema de colmatación, es de entender de que estas tuberías van a ir enterradas en el subsuelo a diferentes profundidades y el mantenimiento no es tan simple como una tubería superficial, ¿no? Entonces por esos efectos se debe sobredimensionar la tubería. Entonces tenemos que el volumen diario que va a poder evacuar esta franja de acá, el área del dren, es de 26.5 metros cúbicos por día. El caudal del dren es de 0.30 a 38 litros por segundo y el diámetro mínimo interno es de 49.48 milímetros, quiere decir más o menos una tubería de 2 pulgadas, y la velocidad promedio del agua en la tubería es de 0.158. Entonces yo ya tengo diseñado cuál es el diámetro de la tubería, que sería 2 pulgadas, 2 pulgadas, 2 pulgadas, y así yo ya tengo diseñada la tubería en mi dren lateral. Ahora vamos al dren colector. Entonces el dren colector tenemos el mismo esquema anterior y la misma información. Ahora que ya tenemos de toda la parcela, tenemos LD sub 1, LD sub 2, las longitudes del dren, la pendiente del colector que tenemos acá, el factor de seguridad y la longitud total del dren colector, ¿no?, y la rugosidad de Manning. Los resultados que me da es del área a drenar, el caudal máximo, el caudal del dren 1, LD sub 1 y LD sub 2. Y acá para los diámetros comerciales que existen, simplemente se ha ido ingresando ya los diámetros y me va a calcular para hacer una tubería telescópica, es decir, con diámetros de menor a mayor, porque igual los caudales se van incrementando conforme se va incrementando la longitud del colector. Entonces ingresamos los datos y tenemos recarga específica de 7 milímetros en todo el área, 50 metros de separación entre drenes, longitud del dren 150, la pendiente del colector es de 0.5 metros por cada 1000 metros, el factor por caudal y longitud, el factor de seguridad es del 56%, la longitud total del colector que hemos puesto aquí es de 1000 metros y la rugosidad de 0.09, que es una tubería de PVC, ¿no? Entonces vamos a calcular
Y me dice acá que, por ejemplo, si yo considero poner tubería de 160 milímetros, máximo me da para regar 2 hectáreas, ¿no? Es decir, y la longitud máxima que yo debo instalar acá de la tubería de 160 milímetros es de 400 metros. Pero yo no necesito drenar 2 hectáreas, sino 30. Entonces tengo que ir viendo los diámetros mínimos hasta la superficie que yo necesito. Luego, para la tubería de 200 milímetros, el número de drenes son 15 y el área que yo puedo drenar con una tubería de 200 es de 22.5 metros y puede alcanzar una longitud de 750 metros. Esto significa que la longitud del tramo acá ya es acumulado, es decir, el primer tramo yo lo voy a poner en 400 metros de tubería de 160 milímetros, luego a continuación 350 metros de tubería de 200 milímetros. Y finalmente tenemos que para la tubería de 300 milímetros me permite drenar 67.5 hectáreas, es decir, ya es casi el doble del área que yo necesito drenar. Por lo tanto, la diferencia restante yo la debo poner en tubería de 300 milímetros. En este caso, en el ejemplo, tendríamos que el primer tramo sería de 400 metros de tubería de 160 milímetros, 350 metros de 200 milímetros y la diferencia para llegar a los 1000 metros, que es 250 metros en tubería de 300 milímetros. Entonces, con eso yo he calculado el diámetro telescópico y yo debo ya, en función de esta tablita, puedo calcular cuáles son los diámetros mínimos que debe tener una tubería, ¿no? Esto es cuando yo quiero hacer diámetros telescópicos y de alguna manera un cálculo de diámetros económicos. Luego tengo el Drain Interceptor. Tengo para dividir un área plana regada de una colina o una loma en donde existe el agua tanto superficial como subsuperficial y queremos evitar que el agua ingrese a la parte plana. Entonces acá tenemos todas las características hidráulicas de la colina o la parte con pendiente y las características hidrofísicas del suelo y hidráulicas del canal en la parte plana. Entonces acá tenemos la información, la pendiente de la ladera, la profundidad del estrato en la ladera, H1, la profundidad del agua en la ladera, la conductividad hidráulica en la ladera, y luego tenemos en la parte plana, ¿no? Tenemos que ingresar los datos y los valores que me da caudal Q1, Q2, el caudal de drenaje Q_D que se va a salir por el canal, la profundidad del drain, es decir, a qué profundidad debe estar ubicado este drain interceptor y cuál es el tirante de agua que se va a manejar acá, ¿no? Entonces voy a cargar un ejercicio, en este caso la pendiente de 20%, 20 metros por 1000 metros, y el cambio es de 4 metros por cada 1000 metros. Entonces voy a calcular y me dice que la profundidad del drain, esta profundidad debe ser de 4.32 metros, ¿no? Y luego pues ya tengo que diseñar de acuerdo a las características del suelo cuál debe ser la solera y cuál debe ser el talud, pero la profundidad debe ser de 4.32 metros. Para calcular este drain podemos utilizar el módulo de diseño de canales de Dehidro, que lo veremos más adelante, en donde podemos diseñar canales ya sea en tierra o canales revestidos. Y me indica que el tirante de agua Y en el canal va a ser de 0.68 metros. Entonces, con estos parámetros preliminares yo ya puedo diseñar el drain colector, hacer su trazado e ir calculando cuál va a ser el caudal de transporte que yo voy a tener aquí y diseñar al final mi drain interceptor. Bien, esto es lo que en términos generales podemos hacer con Dehidro y podemos explorar, jugar o ver varios escenarios, varias alternativas, todo al mismo tiempo y de una manera muy rápida. Bien, esto es todo lo que podemos ver en este módulo. Espero que les guste. Es un módulo muy aplicado especialmente para las regiones planas y con alta precipitación, así como también en sitios costeros en donde tenemos influencia de la tabla de agua normalmente cuando los terrenos son arcillosos y tenemos una pendiente del terreno menor del 3%, entonces tenemos problemas de anegamiento, ¿no? Entonces este módulo me permite a mí diseñar el drenaje subsuperficial, ¿no? El drenaje superficial es algo mucho más simple, pero haciendo un diseño integrado tenemos que trabajar con el sistema de drenaje superficial y subsuperficial. Muchas gracias.